Buenos días, nosotros exponemos el futurismo y nuestro grupo está conformado por Daniel Charri, Diego Ramírez, Eric Ferrucho, Santiago Cárdenas, Nicolás Barajas y quien les habla, Pablo Chacón. La industrialización, los avances científicos y tecnológicos cambiaron radicalmente la sociedad y la cultura, siendo los causantes de la aparición de muchos movimientos culturales, políticos y sociales, como pueden ser el futurismo. El futurismo es un movimiento que nació básicamente por el descontento que reinaba en Europa en aquel entonces. Y este es un movimiento literario, artístico que nació en Milán, Italia, en la primera decena del siglo XX. Y se considera un movimiento fundamentalmente italiano. Este gira en torno a la figura de Marinetti, quien publicó en el periódico Le Figaro en el día 20 de febrero de 1909 el Manifiesto Futurista, en el que proclamaba el rechazo hacia el pasado y las tradiciones, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro. Y ya llegada la Primera Guerra Mundial, varios de sus miembros se enlistaron, ya que ellos tenían un pensamiento nacionalista, misógino y guerrista, que llevó a varios de sus miembros al frente, del cual nunca volvieron. Y los que volvieron no necesariamente continuaron con este movimiento. Y con el pasar del tiempo, este movimiento se trasladó de Milán a Roma y perdió su espíritu libre. Ya se volvió sumiso, entregado a la academia y traicionó su espíritu rebelde. Al mismo tiempo, en 1944, el fundador Marinetti murió. Características del futurismo. Primeramente tenemos la ruptura con la tradición estética. Este rechazo fue un elemento común de los movimientos de vanguardia. Aquella generación estaba cansada de la estandarización del arte y captaba que el mundo había cambiado y entonces el arte debía cambiar también. Por otro lado, tenemos la celebración de la era de la máquina. El futurismo se gestó en las postrimerías de una generación signada por la segunda revolución industrial, que fue del 1870 a 1914, en la que la dupla de conocimiento científico y tecnología era responsable de una profunda transformación. La utopía futurista tenía la idea del ser humano que aspiraba que se convirtiera en un superhombre. Automóviles, telégrafos, aviones lucían ante los futuristas como un verdadero salto cualitativo de la civilización, como una promesa universal inagotable de la evolución. Además, en sus obras se veía la glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo. El futurismo se identificó con el nacionalismo extremo, de ahí que lo consideran años más tarde como un antecedente del fascismo, lo que ya acaba de decir mi compañero Eric. Y por último, el futurismo se caracterizó por el diálogo con otras estéticas y vanguardias. Recibió la influencia del divisionismo en la descomposición de la imagen en puntos de color y del cubismo, que incorpora múltiples planos en uno solo. Bien, esas eran unas características generales del futurismo, más enfocado al movimiento cultural en sí. Pero por otro lado, tenemos las características de la literatura. Entre ellas están la revolución tipográfica, ya que se usaban diferentes fuentes, colores y criterios de diagramación, la destrucción de la sintaxis como principio fundador, una ruptura con la métrica, el uso de barbarismos e infinitivos, además del uso arbitrario de los signos de puntuación. Por otro lado, las características de la pintura. Entre esas están el ritmo y el dinamismo, el color vibrante y enérgico que habían en estas pinturas, la angulosidad frecuente, la descomposición geométrica y también el uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple creada por Giacomo Balla. Cuando hablamos de cultura, las que más repercusión tuvieron fueron pintura y la música. Pintores como Giacomo Balla, con sus obras llamadas Dinamismo de un perro con correa, que trata de representar el movimiento o el dinamismo de la realidad. O como está la pintura Feu d'Artifice, en español significa Fuegos Artificiales, de 1917, en donde hay un acercamiento al abstraccionismo y al cubismo. Tanto el abstraccionismo como el cubismo se usa figuras geométricas, distintos colores y líneas para generar una nueva realidad. Luego está Umberto Buccioni con su visión simultánea y elasticidad de 1912, que da una percepción del caos de la vida moderna y su variabilidad.
que al igual que Valla, sus cuadros presentan una aproximación al cubismo y el expresionismo. Y por último está Carlo Carra, que a diferencia de los dos pintores que mencioné, incorpora elementos sociales a sus pinturas, como es el funeral del anarquista Gali de 1911, que trata de un suceso que vivió Carlo, en donde era una pelea entre anarquistas y policías. Luego está la música, que es importante, en este caso Luigi Russolo, que en 1913 escribió El arte de los ruidos, un documento que tuvo influencia en varios músicos. Russolo creó un instrumento productor de ruidos que llamó intonar mori, que permitía generar y controlar la dinámica, volumen y timbre de los ruidos. También creó otros instrumentos, pero ninguno de ellos sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo ahora voy a hablar de la fotografía futurista. En sí, aunque el futurismo empezó extendiéndose en la pintura, escultura, música y literatura, también se mantuvo una idea junto a la fotografía, ya que estos consideraban de que se trataba de un medio estático que congelaba el momento y que no en sí no percibía la belleza del momento, como escribió muy bien Marinetti en su manifiesto, que para él no, la belleza estética no era un típico museo de bellas artes en lo que nada era funcional y era estático, sino más bien algo que tuviese movimiento y generara esa sensación de futuro. No obstante, para esto, los hermanos Anton Giglio y Arturo Bragaglia aceptaron el reto de introducir estas bases en la fotografía, introduciendo el fotodinamismo, gracias al uso de los flashes electrónicos y las largas exposiciones lograban dotar un dinamismo de sensación y movimiento a las fotografías. Como es un ejemplo de alquimia musical que crearon los hermanos Bragaglia, en la que se ve a un músico tocando su instrumento en diferentes actos, gracias a ese tipo de arte del flash electrónico. Igual en la otra parte también está un practicante de esgrima que también hicieron los hermanos Bragaglia en la segunda mitad del siglo XIX, en donde se ve a un practicante de esgrima adoptando las diferentes posiciones. Pues los Bragaglia empezaron a usar las técnicas nuevas, el fotomontaje, la doble exposición, la distorsión óptica y la fotografía aérea, que habían utilizado los artistas del grupo de la Nueva Visión y del movimiento Bauhaus a partir de 1910. Ellos comenzaron a experimentar con la cronofotografía y pasaron a elaborar íntimamente entre 1911 y 1913 con el pintor Pala. Consiguieron acercarse a los objetivos futuristas, pero ellos intentaban representar estos estados anímicos mediante la multiplicación, los gestos y los tonos grises que da una fotografía movida. Ahora vamos a presentar una representación de lo que sería fotografía futurista en video. Autores y obras. Como primer autor tenemos a Filippo Tommaso Marinetti, nacido el 22 de diciembre de 1876 en Alejandría, Egipto, y
Muere el 2 de diciembre de 1944 en Bellagio, Italia. Como el futurismo, fue considerado un padre del fascismo y trabajó mano a mano con Benito Mussolini, dictador italiano, siendo el poeta oficial del mismo fascismo italiano. En la Primera Guerra Mundial fue parte de una fuerza expedicionaria de Italia y luchó en territorio soviético, donde fue herido y tuvo que volver nuevamente a Italia. ¿Cómo fundó el futurismo él? Él fundó el futurismo a partir de un manifiesto llamado el Manifiesto del Futurismo, donde redacta las bases del movimiento. Una de sus ideas dice: nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las 3 academias de toda especie y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista o utilitaria. El Manifiesto Futurista, escrito por Marinetti, publicado en el diario Le Figaro en 1909, exalta la belleza de la máquina y la nueva tecnología del automóvil, con su velocidad, potencia y movimiento. El futurismo glorificaba la violencia y el conflicto insistía en destruir las instituciones culturales, como los museos y las bibliotecas. Marinetti también fundó y editó un diario. Al manifiesto original de Marinetti le siguieron manifiestos futuristas sobre escultura, pintura, literatura, arquitectura y otros campos. Como segundo autor tenemos a Giacomo Balla, que nace el 18 de julio de 1871 en Turín y muere en Roma el 1 de marzo de 1958. Fue un pintor, estudiante de la Escuela Nocturna de Turín, y tras graduarse se mudó a Roma, trabajando principalmente como retratista. Durante su vida cambió sus gustos de pintura, o sea, de su forma de pintar. Principalmente su interés fue el impresionismo, después cambia su interés por el análisis cromático y por último se vio influenciado por el puntillismo, donde pintó con bases en temas del futurismo. Estos temas son la dinámica y la velocidad. Tuvo una gran influencia del poeta Filippo Marinetti, con quien compartió un poco de información del manifiesto futurista. Y al contrario de este movimiento futurista, Giacomo Balla era muy ajeno a la violencia. Uno de los cuadros de él fue el dinamismo de perro con correa. En esta obra se observa un perro siendo paseado por su dueña calle arriba. El futurismo en líneas generales se caracterizaba por el uso de colores puros y resplandecientes como principal herramienta de expresión, junto con formas geométricas para la representación de la velocidad. Sin embargo, aquí Balla se basa por un lado en una sencilla bicromía utilizando el negro y tono claro del fondo, simplificando el concepto, y por otro lado ha indicado en la representación del movimiento a través de la descomposición de la escena en varias secuencias que superpone una encima de otra. Era otra forma de expresión del futurismo, la idea de capturar una acción mediante la repetición sucesiva y el uso del difuminado en el espacio dando sensación de dinamismo. Como tercer autor del futurismo tenemos a Francesco Balilla Pratella. Nace el 1 de febrero de 1880 en Lugo, Italia, y muere el 17 de marzo de 1955 en Ravenna. En su juventud fue admitido en el Conservatorio de Música de Pesaro, donde en 1903 termina graduando de composición. Después de graduarse, emprende hacia París, donde conoce a otro músico que ya mencionó Daniel, llamado Luigi Russolo, y se une al grupo de los futuristas, escribiendo en 1910 el Manifiesto Técnico de la Música Futurista, que fue publicado en 1911. Este manifiesto dice que la música debe ser libre, enarmónica, polifónica en lo absoluto y atonal, lo que hace que la música no gire alrededor de una nota, como la mayoría de la música, sino que gire alrededor de 2 o más notas. Esto hace que se escuche un poco más abstracta y libre de cierta manera. Tocó y compuso para Mussolini y se vio muy interesado por el teatro futurista, donde participaba en el teatro experimental de Bragaglia, fotógrafo que ya habló Santiago,
y durante sus años en el movimiento futurista compone la ópera La Strada Bianca, en español La Calle Blanca, donde la libertad expresiva de Marinetti se traduce completamente a la música y a la actuación. Una de sus obras fue Le Aviatore Dro, que en español sería Dro, el aviador, ópera en tres actos de Francesco Valilla Pratella, que se presentó en el Teatro Comunale Rossini el 4 de septiembre de 1920. Aunque Pratella fue el músico capacitado en firmar los primeros manifiestos futuristas, la más famosa de sus óperas, compuestas entre 1911 y 14, solo celebra incidentalmente la era de las máquinas. Básicamente es un drama simbológico y ingenuo sobre escapar de la carne del espíritu puro, Dro. Se disgusta con la sensualidad decadente de la que lo rodea. Por lo tanto, busca refugio en el mar y luego vuela hacia arriba, en un monoplano primitivo hacia ese otro mar invertido. Aún más profundo y limitado, el avión se estrella casi de inmediato, pero Dro expira solo gradualmente, junto a sus restos destrozados, indicándole serenamente con el cielo sobre él.